Bienvenidos a su canal de Shinhitai Salud y Movimiento. Yo soy Aarón Méndez, el psicólogo de la felicidad. Y pues recuerden que hoy vamos a tener un programa muy bueno porque vamos a aprender cosas de nosotros mismos. Así que córrele por tu libretita porque ya vamos a empezar. Hola, soy Aarón Méndez, el psicólogo de la felicidad. Bienvenidos a su programa Entre Consultas. Y queremos darle las gracias a todas las personas que nos siguen, que siguen el programa de Yomara, el programa de Pilates con yoga, a toda la gente que está pendiente de nosotros, nuestros amigos, familiares. Pues hoy tenemos un programa muy especial para ustedes porque hoy vamos a hablar de la continuación del tema pasado que hace referencia a la resiliencia. Habíamos hablado de cómo la resiliencia necesitaba 3 puntos importantes, que era conocerse a sí mismo, que era fortalecerse a sí mismo y era básicamente cómo funcionamos nosotros mismos en pro de los demás. ¿Ya se dan cuenta? Esta es la parte de la resiliencia social. Entonces, estos 3 puntos son importantes para que la resiliencia en nuestra vida se esté manifestando y hoy específicamente vamos a hablar de conocernos a nosotros mismos. Pero para conocernos a nosotros mismos hay que tener en cuenta una premisa muy básicas. Estas 2 premisas básicas hacen referencia a cómo nosotros tenemos que entender esta situación de conocerse a sí mismo. Con respecto a eso hay que identificar lo siguiente: no existe una fórmula específica que un psicólogo, un psiquiatra, un gurú les vaya a dar, ¿ok? No existe una fórmula específica. Realmente existen un montón de elementos por todos lados que tienen que ver a filosofías, formas de pensar, que tienen que ver a elementos científicos, de qué somos, cómo reaccionamos, cómo vamos por el mundo, ¿ok? Cómo funcionamos por el mundo básicamente. Entonces esos elementos muchos psicólogos las toman para darles a ustedes, para que ustedes se entren en el camino de conocerse a sí mismos, ¿ok? Ese es el primer punto, que no existe una fórmula específica. El segundo punto es que todo en la vida está cambiando, y como todo en la vida está cambiando y todo se está adaptando en la vida, nuestra mente también se está adaptando. Por ende, es importante que identifiquemos lo siguiente: no vamos a terminar de conocernos. No es que de pronto al yo encontrar una fórmula específica ya me termine de conocer porque ya me analicé, ya sé cómo funciono. No, porque la vida está cambiando, tu vida está cambiando y por ende necesitas estar conociéndote constantemente. Esto es un trabajo diario, esto es un trabajo de hoy, de mañana y de todos los días básicamente, de agarrar y pensar todos los días: hoy me voy a conocer. Levantarte al día siguiente y decir: hoy me voy a conocer. Y así todos los días agarrar y decirte qué es lo que voy a aprender hoy de mí mismo. Eso es como que la parte importante. Porque aquí, como les expliqué desde un principio, al no tener una fórmula específica, uno crea o obtiene ciertos elementos que lo van a ayudarse a explicar lo que está viviendo, cómo se adapta, cómo funciona. Y esta forma va a empezar básicamente a estar funcionando en nosotros, pero vamos a darnos cuenta de la necesidad de modificar esta estructura, de agarrar y encontrar más elementos que te expliquen cómo funcionas, de descartar los que ya tenías, las vas a sacar y vas a administrar nuevas, y así te las vas a ir pasando con la vida. Esas son las cosas que necesitamos identificar para conocernos a nosotros mismos, ¿ok? Muy importante. Esto no te lo dicen en otros lados. Tú tratas de buscar videos en YouTube, tratas de buscar videos en otros lados y no lo vas a encontrar como tal. Es importante que lo tengas muy en cuenta. Bien, ahora vamos a hablar entonces de 3 elementos o 3 estructuras que les va a ayudar a encontrar su propia fórmula. La primera estructura que nosotros usamos en psicología positiva son las 24 fortalezas de Martin Seligman. Martin Seligman es el creador de la filosofía de la psicología positiva. En realidad es un médico, ¿ok? Que también tiene conocimientos psicológicos, psiquiátricos, o sea, es una eminencia el señor. Y la realidad es de que al generar esta corriente de psicología positiva, él administra 24 fortalezas. Y estas 24 fortalezas las pone en 6 categorías específicamente hablando. La tarea que van a hacer ustedes es tomar su libreta, investigar en su computadora cuáles son esas 24 fortalezas de Martin Seligman, ¿ok?
Porque cada fortaleza tiene una descripción específica de cómo tú funcionas en tu vida. Hay que descubrir cómo tú funcionas con esas 24 fortalezas. Déjenme decirles que no es que te falte alguna fortaleza, que tú digas, esta no la tengo. No, no funciona así. Todas las fortalezas las manifiestas en algún momento de tu vida. Lo que ha pasado es que has desarrollado o has utilizado más unas que otras. Entonces hay que empezar a utilizar las que te van a hacer más funcionales en este momento de la vida. En este momento de la vida que está pasando todo eso del coronavirus, que estas preocupaciones que estás teniendo, necesitas refortalecer o más bien encontrar bien cómo manifiestas estas fortalezas en tu vida, ¿ok? Bien, entonces vamos a hacer un desglose súper rapidísimo. Vamos a analizar las 6 categorías. La primera categoría hace referencia a la sabiduría y el conocimiento. Chequenlo ustedes bien allá, anoten bien cómo funcionan ustedes, en qué momento. Allá están las 24 fortalezas, las fortalezas enumeradas. Está la creatividad, curiosidad, apertura de mente, deseo de aprender, perspectiva o sabiduría. Hay que analizar en qué momento de mi vida tengo estas 24 fortalezas. Hay que analizar lo siguiente: cómo, cuándo y en dónde lo he manifestado. Es importantísimo. Cada fortaleza así lo voy a analizar. ¿Cómo yo he generado creatividad? ¿Cuándo he generado creatividad? ¿Ok? ¿Dónde lo generé? ¿En qué momento? ¿Cómo funcionó? Y así cada fortaleza. La siguiente categoría en realidad va a tratar de las fortalezas emocionales que nos implican todo lo que viene siendo nuestras metas, las consecuciones de nuestras metas, ¿ok? Entonces en realidad vamos a hablar de la categoría del coraje. Y dentro de la categoría del coraje se encuentra estas fortalezas que vienen siendo la valentía, la persistencia, la integridad, la vitalidad, ¿ok? Muy bien. La que sigue viene siendo la categoría de la humanidad, es la tercera categoría. Estas categorías contienen el amor, la amabilidad, inteligencia social. Todo esto hace referencia a la parte que nosotros tenemos para ir fortaleciéndonos, pero en relación con los demás. Por eso incluye lo que es amabilidad, inteligencia social, amor, ¿ok? A esa parte lo engloban como humanidad. La cuarta categoría hace referencia a la justicia. Estos son los poderes cívicos que nosotros tenemos, o nuestras fortalezas cívicas que nos llevan en la vida, pero en relación con la comunidad. Esto hace referencia a las fortalezas de ciudadanía, de lealtad, hace referencia a trabajo en equipo, a justicia, al liderazgo, ¿ok? Entonces tenemos allá específicamente 3 fortalezas: ciudadanía, justicia y liderazgo, ¿ok? En realidad todas estas fortalezas hacen referencia a esta parte de la justicia, que es la categoría que estamos estudiando. La quinta categoría hace referencia a la moderación. Nuestra moderación. Esto es importante porque es como que ahí se incluyen todas las fortalezas que nos protegen de los excesos. Ahí se encuentra el perdón, la compasión. Perdón y compasión están englobado en una sola categoría. Humildad y modestia, prudencia, autorregulación. Todos estos puntos son importantes, así que recordemos, hay que tratar de identificar cómo, cuándo y dónde manifiesto estas fortalezas, ¿ok? Puedes estar apuntando todos estos puntos, muy bien. Y la sexta categoría, que es importantísimo, que Marty Seligman lo tiene igual muy importante, hace referencia a la trascendencia. Esta parte es importante porque nos da la conexión con el universo, nos da la conexión con lo que significa la vida para nosotros. Entonces, esta conexión filosófica que nosotros tenemos de la vida más nuestra manera de vivir está englobado en esta categoría. Entonces, dentro de esta categoría se encuentra el aprecio por la belleza, la excelencia, está en esta misma fortaleza. La gratitud, es muy importantísima la gratitud. La esperanza, el sentido del humor, o sea, la diversión. Y la espiritualidad o religiosidad. Muchas veces no necesariamente tiene que ser como religiosidad. Puede ser desde un punto de vista como propósito en la vida, como que una entrega ante la vida. Eso también tiene mucho que ver, porque hay muchas personas que son básicamente religiosas o ateístas, no les late tanto el concepto de religiosidad, pero en realidad no estamos refiriendo a un tipo de espiritualidad específico que dentro de la psicología nosotros tenemos ya bien sustentado e identificado, ¿no? Que ese punto ya hablaremos ya un poco después. Bien, entonces tenemos ahí las 24 fortalezas de Marty Seligman, y dentro de esas 24 fortalezas están englobadas con estas 6 categorías.
La tarea, recuerden, es agarrar y estar analizando específicamente cómo están estas fortalezas manifestándose en mi vida, cuándo se están manifestando y en dónde se están manifestando. ¿Se dan cuenta? Es importante tener todos estos puntos porque no es que no tengas una fortaleza, es que sí las manifiestas, pero las manifiestas en promedio diferente a otros que manifiestas más, ¿ok? Entonces es importante que tú vayas checando cuál te falta ir manifestando más. Eso es lo que vamos a ir trabajando. Bien, lo que vamos a seguir trabajando, el siguiente elemento que les va a guiar a empezar a encontrar su propia estructura, ¿ok? Su propia estructura de lo que veo, fórmula de lo que viene siendo conocerte a ti mismo, es básicamente el estudio de las emociones. Esto de las emociones es súper importante, todos los psicólogos lo mencionamos, psiquiatras, gente, gurús, todos hablan de emociones, pero es importante que identifiques que en estos momentos nosotros vamos a aprender las emociones de la siguiente manera. Así que puedes poner allá un apartadito, emociones. ¿Cómo vamos a estudiar las emociones? Con 3 maneras básicas: mi pensamiento, mis palabras y mis acciones. De esta manera yo trato de englobar básicamente cómo son las manifestaciones de las emociones. Las emociones, lo que viene siendo Daniel Goleman, lo que menciona básicamente es como esta estructura evolutiva de nuestra manera de... Es una estructura evolutiva de nuestra manera de reaccionar, de percibir, de actuar, ¿ok? Entonces esta estructura evolutiva nosotros la vamos a analizar en nuestras vidas. Él englobó 6 emociones básicas, yo siempre trato de enseñar 5, pero básicamente él engloba 6, específicamente hablando de la alegría, de la tristeza, del miedo, de la ira, del desagrado y de la sorpresa. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en la tarea específicamente hablando es que pensamientos que me lleven a alegría. ¿Cuáles son esos pensamientos que me llevan a alegría? Cuando pienso en alegría, ¿qué pensamientos surgen en mi cabeza? Cuando pienso en tristeza, ¿qué pensamientos? Después vamos a recordar momentos de experiencia, momentos significativos que me han generado tristeza, que me han generado miedo, que me han generado ira. Cuando me pongo animal, me pongo iracundo, me molesto, golpeo la pared, hago cosas, ¿ya? ¿Cómo me manifiesto con el desagrado? Estos pensamientos son importantes anotarlos como una especie de lista. Y luego vas a anotar específicamente las palabras. Palabras significa cómo yo me expreso, cómo yo dirijo mi energía a las demás personas, pero con esa emoción. Es decir, si yo ya identifiqué cómo soy en mi pensamiento, cuáles son los pensamientos que me llevan a la alegría, yo voy a identificar ahora básicamente cómo me expreso cuando tengo alegría. Nos vamos a dar cuenta que tienes mucha más energía, tratas de estar bien con las demás personas, eres muy respetuoso al tratar de hablar con los demás, hablas con prudencia, entonces vamos a dar cuenta que dentro de esas emociones hay ciertas características que tú tienes básicamente al momento de expresarlas, ¿ok? De hablarlas, de manifestarlas, ¿ok? Y la siguiente son tus acciones, cómo básicamente actúas con esta emoción. Es decir, me levanto con energía, me siento súper bien, wow, quiero arreglar cosas, quiero platicar mucho, me gusta sentirme bien con la gente, con las demás personas, entonces yo empiezo a reírme más, tengo buen sentido del humor, me vuelvo más necio. Bueno, ese tipo es tu conducta, son tus actitudes, ¿te dan cuenta? Pensamiento, palabra y acción. Entonces lo que vamos a hacer, básicamente desde este punto, es analizar específicamente la lista de pensamientos que me llevan a estas 6 emociones básicas, cómo las expreso, ¿ok? Básicamente, cada emoción tiene una manera diferente de cómo lo expresamos, y cómo actúo. Es parte de cómo nos vamos conociendo, se dan cuenta, vamos a tener ahí un montón de información en el resultado de esta tarea. Vas a tener un montón de información que leer, que analizar y que estructurar de ti, identificar, wow. Entonces, cuando tengo miedo, me pongo de esta manera, empiezo a ver todo negativo, empiezo a pensar que está mal, entonces ya identificas, ya tengo miedo, esto es una emoción. ¿Cómo voy a empezar a actuar cuando tengo miedo? Esto te va a ayudar a conocerte, para cuando tú te levantes y digas, ching, qué flojera tener que hacer todo esto. Entonces vas a identificar, a ver, ¿cómo actúo? Ah, mira, esta acción corresponde a desagrado. ¿Desagrado de qué? ¿Qué me está desagradando? Entonces empiezas a identificar qué pensamientos te están llevando a eso. Entonces identificas qué pensamientos y ahora, ¿qué emoción necesito ahorita? Necesito cierta emoción, necesito la emoción de la alegría, necesito la sorpresa. ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo pensar? ¿Hacia dónde debo direccionar mis pensamientos? ¿Se dan cuenta para qué les va a servir todo esto? Bien, entonces una parte muy superficial de esta tarea, ¿ok? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Esa es la siguiente, específicamente con las emociones.
Y la siguiente parte, que es importante, es ahora identificar las emociones de las personas que están alrededor, porque una vez que yo conozca mis emociones, tengo que ahora que tratar de ser empático e identificar las emociones de las demás personas, porque también es importante lo siguiente: somos personas proyectivas, es decir, muchas de las cosas que yo estoy viendo del medio ambiente, de las personas que están alrededor de mí, tienen que ver conmigo mismo. Si por ejemplo me está cayendo la manera de ser mi hermanita, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué anda acusando todo? ¿Por qué anda haciendo esto? ¿Por qué anda haciendo lo otro? Es muy probable que tú tengas estructuras muy similares que no te estén gustando, ¿ok? Entonces tiene que ver con procesos proyectivos. Por eso la importancia de ahora voy a yo analizar qué emociones se están manifestando alrededor de mi vida. Pero ¿de qué manera voy a hacer esto? Primero es necesario que tú englobes esferas de tu vida. Las esferas de la vida para nosotros básicamente son momentos sociales en donde yo me voy desarrollando. Por ejemplo, está la esfera de la vida de la familia, ¿ok? Donde está mi mamá, papá, hermanos. Puede ser mi pareja, mis hijos, puede ser mi esposa, ¿ok? Todo eso es parte de la familia. Tenemos la esfera de la vida del trabajo, que están mis compañeros del trabajo, mi jefe, mi subordinado, la gente que está abajo, la gente que está arriba, los que están en el mismo nivel de trabajo. ¿Se dan cuenta? Otra esfera de la vida. Tengo mis amigos, pueden ser mis amigos personales, amigos íntimos, amigos tal vez de algún diplomado que conocí, amigos tal vez de la escuela, amigos realmente muy, muy íntimos a quienes les cuento todas mis desgracias, todos mis miedos, todas las cosas. Tenemos varias esferas dentro de cada esfera, ¿se dan cuenta? Bien, entonces eso es específicamente lo que tenemos que analizar. ¿Cómo están esas emociones alrededor? ¿Ok? ¿Cómo yo me manifiesto con esas emociones cuando yo estoy con mi familia? No sé, con mi familia de pronto hay mucha ira, dices. Porque de pronto mi mamá se empieza a pelear con mi papá y luego yo empiezo a discutir, luego mi hermano, luego... no lo sé. Luego mi hermana se pone a decir un montón de cosas, me empieza a juzgar y bla, bla, bla. Todas esas cosas es el análisis de una esfera. Y así te va a tocar con el trabajo. ¿Qué pasa cuando llego en el trabajo? Estoy en mi oficina, me molesta que Juanita haya hecho esto, me molesta que Pedrita haya hecho esto, y un montón de cosas empiezas a analizar. Es importante que identifiques qué emociones yo tengo acá en mi trabajo. Tengo mucho desagrado de mi trabajo, tengo mucho desagrado de mis compañeros, me da miedo mi jefe, analízalo. Apunta todos esos puntos. Es importante que identifiques qué emociones estás manifestando en esa esfera de la vida. Lo mismo con tus amigos, con la gente que conociste en la escuela, con gente que te está manifestando en tu vida actualmente, que está alrededor de ti. ¿Ok? Esas amistades, es importante. ¿Cómo me estoy relacionando con ellos? ¿Qué emociones estoy manifestando con ellos? ¿Cuántas emociones? ¿Ok? Bien, entonces vamos a ir dándonos cuenta que en el análisis de emociones hay más cosas que analizar. Hay estructuras de sentimientos, hay estructuras de formas de percibir las cosas, hay muchas cosas más que analizar básicamente de las emociones, ¿ok? Por ende, parte de la tarea va a ser buscar también otras emociones que te han sido funcionales. Esto significa básicamente que vas a encontrar más emociones aparte de lo que ya hemos hablado de las 6 emociones básicas, ¿ok? En realidad vamos a hablar también un poco de la esperanza, de la gratitud, de la animosidad, esta parte en donde tú descubres que hay otros elementos, otras emociones que también necesitas estudiar con tu pensamiento, palabra y acción. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues hasta ahora esa va a ser la tarea que les vamos a dejar. Les vamos a dejar la tarea para que puedan realizar en su casa, en un momento en donde ustedes tengan tiempo, donde puedan identificar, bueno, ahorita voy a hacer mi tarea para que me sienta mejor, porque me he sentido un poco ansioso, un poco con miedo, voy a tratar de hacer algo para poder escribir. Ya sé, voy a hacer la tarea que me marcó el psicólogo de la felicidad. Entonces agarro, me pongo mi libreta, que donde ya había anotado las cosas. Yo sugiero que utilicen en música 4.32. Esta música 4.32, si ustedes agarran en YouTube y buscan allá 4.32H, en realidad es la abreviación de Hertz, HZR, ustedes van a poder identificar un montón de música relajante, calmada, que dice así, música para generar serotonina, música para de vibraciones altas y un montón de cosas que dice específicamente la música 432. Esto póngalo. Lo pueden poner para cuando vayan a hacer la tarea. Esta música es muy buena, ayuda al cerebro básicamente
a predisponerse para generar hormonas de la felicidad. Entre esas está la serotonina, oxitocina, dopamina y un montón de hormonas más que nos pueden ayudar para sentirnos bien y estables. Así que es importante esto también, es como un punto más que pueden ustedes utilizar. Es en realidad esto que estamos hablando es en realidad musicoterapia, así que es parte de los elementos que muchos psicólogos utilizamos. Lo pueden utilizar para cuando quieran hacer esta tarea específicamente que acaban de anotar, agarran, ponen la música y se ponen a hacer su tarea. ¿Se dan cuenta? Muy bien, pues entonces ya le vamos a hacer un breve resumen de todo. Recuerden cómo fue. Pensamiento básico: no existe una fórmula específica. Yo tengo que generar mi fórmula. Para generar mi propia fórmula tengo que pensar que siempre estoy cambiando. Como siempre estoy cambiando, necesito ahora identificar algunos elementos que me hacen darme cuenta cómo me estoy adaptando. Para eso están las 24 fortalezas. Y ya tienes tus tareas de 24 fortalezas. Entonces también tengo que darme cuenta cómo está mi forma de mi animosidad, mi manera de ser, cómo yo me relaciono con mis emociones. Ahí está la tarea de las emociones: pensamiento, palabra y acción. Y cómo las llevo en la vida social con las personas y en mi esfera de la vida. Entonces pongo ahí está las tareas de las esferas de la vida. ¿Se dan cuenta? Tenemos bastante tarea que hacer durante toda la semana. En una emisión futura les vamos a dejar otra tarea que tenga que ver específicamente, pero con un poco más de trabajo de meditación, un poco más de trabajo de relajación. Esto es para que, si no han terminado de hacer esta tarea, puedan hacer la tarea con este tipo de... después de hacer esas actividades de relajación, también les puede dar mucho más creatividad, mucho más enfoque de hacer esta tarea específicamente. Pero eso ya le daremos en otro video. Tal vez lo pueda hacer durante esta semana, que esperemos poder hacer el video de la relajación esta semana. Pero independientemente, ustedes ya tienen una tarea ya que pueden hacer. Tienen que empezar a conocerse y de esta manera ustedes empezar a generar su propia estructura de poder seguir modificando y moldeándose en lo largo de su vida y en el desarrollo de toda su vida. Si ustedes, obviamente todos tenemos un montón de dudas, van a salir un montón de cosas en la cabeza de cómo hago esto, cómo lo hago otro, a qué significa esto. ¿Tienen más dudas? Por favor, escríbanos, pongan allá las dudas, pongan acá exactamente lo que necesitan. Si descubrieron algo, si dijeron, oye, fíjate que haciendo mi tarea descubrí esto, lo quieren compartir, adelante, lo pueden compartir. Oye, ¿sabes que esto no me funcionó tanto? ¿Tienes algo nuevo? Puedo intentar buscar algo nuevo para que sea un poco más sencillo este proceso. Realmente, esto es una oportunidad para ustedes. Si quieren también hablar de manera más personal, en donde ya identifiquemos su personalidad y todas estas tareas lo estructuremos para tu personalidad, eso ya lo haremos en una terapia, pues ya de manera personalizada. Te invito a que nos llames y para que puedas agendar tu próxima cita y empecemos con un proceso terapéutico contigo, específicamente hablando con este y más elementos mucho más profundos que te van a ayudar a llegar a esos puntos exactos de lo que realmente eres tú y puedas tener una estructura que es tuya, adaptada a ti, de tu personalidad, para que puedas seguir creciendo y puedas seguir adaptándote y puedas modificarte de acuerdo como tú quieras y continuar con este proceso de resiliencia en tu vida. Bien, pues hasta aquí este es el video del día de hoy. Llévenselo. Recuerden muy bien compartir este video. Es muy importante el compartir porque esto es información para todos, para toda la gente que lo necesita. Y en estos momentos todos lo necesitamos. Así que es importante que lo compartas. Síguenos en nuestras redes sociales, Shinjitai o Soshotai. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Tenemos nuestra página. Sigue los videos también de Yomara para que puedan hacer ustedes ejercicios, se puedan fortalecer. Ahí tenemos también información sobre eso. Yomara es una especialista en el movimiento, en la quiropráctica y en otras actividades, así que ustedes pueden también aprender muchísimo de ella y todo lo que les va a compartir. Les agradecemos que nos sigan en el canal, nos agradecemos que nos sigan viendo y denle una campanita de seguir para que cuando tengamos más videos ustedes estén pendientes y digan, oh, hay más tarea que hacer, tengan su libretita y puedan seguir aprendiendo de ustedes mismos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos próximamente en otros videos aquí en Shinjitai Entre Consultas. Nos vemos, muchas gracias.